Bien, ya hemos configurado la grabación de forma correcta. Ahora sí podemos proseguir. Bien, decíamos hasta anteriores sesiones, sí, que es importante dentro de los datos y estadísticas reconocer de estos primeros, los hablo de los datos, su proveniencia, luego obviamente los caracteres a los cuales están sometidos dentro de las variables de interés y obviamente el número de observaciones que contienen, pues, ¿no? Todos y cada uno de estos datos estadísticos. Habíamos señalado entonces que el elemento, para recordar, es la entidad o entidades a partir del cual se reúnen los datos. La variable es la característica de interés para cada uno de los elementos. Las mediciones que se recaban, obviamente, para los diferentes elementos, ¿sí? En cada variable que puede existir, proporcionan los datos. Y muchas veces alrededor de la variable se tienen una o más observaciones, ¿no? Para constituir entonces a partir de estas últimas un conjunto de mediciones obtenidas para un elemento en particular. Entonces habíamos visto, ¿no? Que detrás, ¿no?, de cada uno de los, obviamente, vamos a decir, gráficas, cuadros, etcétera, diagramas que en estadística obtenemos, muchos de estos sí poseen, pues, ¿no?, elementos visibles, sí se reúnen los datos alrededor de esta variable o característica de interés y se tienen una o más observaciones al respecto, ¿no? Compartamos un videito para repasar este aspecto, ¿ver? Ya falta poco. Algunos han estado contando los días para la llegada de la fecha más romántica del año, San Valentín, fecha que fue instaurada por la Iglesia Católica en el siglo V y reemplazó una antigua celebración pagana en la Ya falta poco. Algunos han estado contando los días para la llegada de la fecha más romántica del año, San Valentín, fecha que fue instaurada por la Iglesia Católica en el siglo V y reemplazó una antigua celebración pagana en la que se rendía culto a la fertilidad. Celebrar el amor está relacionado con la religión, pero en el siglo XX la tradición creció mucho, especialmente en los países anglosajones. América Latina desde hace varias décadas se ha sumado a esta festividad y el 14 de febrero se ha ganado un lugar en el calendario de fechas importantes. ¿Opina América Latina?, preguntó a los latinos y un 57% aseguró festejar el Día del Amor y la Amistad. El 43% restante se resiste a esta fecha. El buen comer es característico de los latinos. Se refleja al momento de planear una salida para el Día de los Enamorados. La cena romántica resulta imbatible. El 31% de consultados dijo que la prefiere para celebrar este día. Un 30% elige el cine. La preparación de una sorpresa en casa fue escogida por un 23% y por último se encuentran aquellos, un 16%, que prefiere subirle la temperatura al festejo y organizar una salida erótica. Aunque muchos creen que se trata de una fiesta comercial que fomenta el consumismo, ¿quién no se alegra de recibir
El 48% de los encuestados aseguró no regalar nada. Un 23% dice elegir ropa para sorprender a su media naranja. Los libros, la música y la electrónica son los negocios acogidos por el 22%. Y tampoco faltan los que deciden ponerle pimienta al festejo regalando juguetes sexuales, un 7%. Y si preguntamos si San Valentín es una fiesta comercial, los latinos respondieron abrumadores que sí. Un 81% votó por esta opción. Solo un 19% dijo que el espíritu de la festividad se impone sobre las intenciones comerciales. ¿Quiere conocer más detalles sobre este estudio? Ingrese a nuestro sitio web www.opinaamericalatina.com. Síganos en Instagram y Twitter y dele like a nuestra fanpage en Facebook. Bien, bien, repasemos un poquito, obviamente, aquellos elementos, características que hemos visto al hablar de datos, ¿no? Particularmente hasta la anterior clase. A ver, hemos visto aquí un estudio que se hace sobre Día de los Enamorados, dice, ¿no? La fuente de los datos es Opina América Latina, un repositorio bastante conocido y extendido en América Latina para diferentes estudios y demás, ¿no? De diversa índole, y que nos presentan, en este caso, fíjense, coincidentemente la fecha de hoy, sí, el Día de los Enamorados en el contexto internacional, ¿no? Como es ahora totalmente globalizado, el 14 de febrero, San Valentín, ¿no? En nuestro medio tradicionalmente es el 21 de septiembre, ¿no? Día de los Enamorados, pero bueno. Entonces, dentro del estudio nos presentaban varios aspectos del mismo, sobre todo el hecho de si en este caso, ¿no? Se preguntó a los latinoamericanos, se decía, ¿no? Me imagino que son latinoamericanos con edad de tener pareja, ¿no? No creo que hayan preguntado a niños, ¿no? Entonces, latinoamericanos en edad de tener pareja, si celebraban o no San Valentín, ¿no? Ahí tienen los resultados. En Latinoamérica, 57% dice que festeja y el 43% no. No sé si ustedes han salido ya a las calles y demás hoy día, cómo están los comercios más relacionados a este aspecto. Luego se evaluaba y se preguntaba el tipo de salida que prefieren las parejas en San Valentín, ¿no? Siempre dentro de los latinoamericanos, ¿no? ¿Qué se regalaba en San Valentín? Ahí tenemos los porcentajes. Y finalmente, ¿no? Independientemente del hecho si festejabas o no, valorar, pues, ¿no? A dicha festividad desde el punto de vista si era o no comercial, y abrumadoramente la gente sabe que es simplemente una fiesta comercial, ¿no? Mucho significado, sentido no tiene, ¿no? Es básicamente comercial, ¿no? Ahí está opinamericalatina.com. Entonces, a ver,
alguien de forma voluntaria, sí se puede expresar, sobre todo definiendo el elemento o los elementos de los cuales provienen los datos, la variable o característica de interés y las observaciones pues que se pueden ver en estos datos estadísticos presentados por Opina América Latina y el Día de los Enamorados. Puntuación, a ver, 25 puntos extras, ya saben, destinados a la parte práctica. Nadie ha visto el video, nadie ha atendido el video. ¿Cuál es el elemento del cual provienen los datos? Ya lo hemos mencionado al hablar. A ver, le vamos a pedir a Alejandro, no estaba en la anterior clase. A ver, Omar Vargas, a ver, ganate 25 puntos, Omar. El elemento sería San Valentín, Día de los Enamorados. No, a ver, no. No, mejor dicho, Día de los Enamorados. A ver, no es el título, hemos dicho, ¿no ve? Aquí te dice el video si lo has visto. ¿Lo has visto bien? ¿Has escuchado bien? Sí, lo he visto. Ya, dice, Opina América Latina le preguntó, dice, ¿no? A los latinoamericanos varias cuestiones relacionadas al Día de los Enamorados. ¿Eh? El elemento no es Día de los Enamorados. A ver, si definimos qué es elemento, te repito, es la entidad a partir del cual se reúnen los datos. ¿A quién crees que le han... No, ¿a quién le han preguntado, qué sé yo, si festeja o no San Valentín? ¿A la fiesta? ¿A la festividad? ¿A los comerciantes? A ver, ¿a quién les han dicho qué tipo de salida prefieres? ¿A quién les han dicho qué regalo das? ¿Consideras que es comercial o no? A la gente. Exacto, muy bien. Si te está diciendo, Opina América Latina, le preguntó a los latinoamericanos, ¿no ve? Entonces, el elemento son obviamente los latinoamericanos, como hemos dicho hace ratito, obviamente con edad de tener una pareja, ¿no ve? No creo que se les haya preguntado a niños, ¿no? Entonces me imagino que tal vez si latinoamericanos con edad suficiente o con mayoría de edad, ¿no? Más o menos si se ha metido en ese aspecto, ¿no? ¿Está bien? Sí, está bien. Ya, ¿cuál es la variable? Ya, ¿cuál es la variable o característica de interés aquí? Variable sería ¿qué tipo de regalo? No, eso estás yendo un pasito más allá, Omar. La variable o característica de interés, o sea, si se les ha preguntado a los latinoamericanos, que obviamente me imagino tienen pareja, ¿cuál es la característica de interés alrededor de los latinoamericanos? O sea, ¿cómo crees que entrabas a formar parte de la encuesta? Si, ¿teniendo pareja o sin tener pareja? Teniendo pareja. Teniendo pareja, ¿no ve? Porque solo si tienes pareja tiene sentido que te pregunten, ¿festejas San Valentín? Entonces, sí, no. O solo si tienes pareja tiene sentido que digas qué tipo de salida prefieres en San Valentín, ¿no ve? Porque si no tienes, o sea, como que mucho no puedes opinar, ¿no ve? No sé. Sí. ¿No? Entonces, esa es la variable o característica de interés, pues, ¿no? Ya hemos dicho, si el objeto eran los latinoamericanos, la variable o característica de interés es obviamente, sí, esos latinoamericanos, pero que obviamente tienen pareja y demás, ¿no? Y que obviamente puede ser, sí, conocen el Día de los Enamorados, etcétera. Ya, bien, ahora, ¿cuáles han sido las observaciones alrededor de San Valentín? Los tipos de regalo que Ya, exacto. emplean. Sí, es una de las observaciones. Mira, primero se les ha dicho si festejan o no. Condición de Sí. festejo o no festejo, esa es una primera observación. Luego, como tú has dicho, ¿qué tipo de salida prefieren? Esa también es otra observación, ya van dos. ¿Y ¿Sí? qué tipo de regalos pueden? Exacto, ya van tres, ¿no ve? Tres observaciones. Y finalmente, del mismo elemento, de la misma entidad, se le ha dicho si, bueno, dentro de todo esto, ¿crees o no que es comercial San Valentín? ¿No? Sí, no ve. Entonces, ¿cuántas observaciones tienes? Son 4.
4, ¿no ve? Entonces sí. Tenemos, entonces repetimos el elemento. El elemento es latinoamericano, obviamente con edad de tener pareja. Característica de interés, evidentemente que tienen una pareja establecida, ¿no? En la actualidad. Y cuarto, que obviamente tienen ese número, perdón, tercero, ese número de observaciones, ¿no? 4. Si festeja o no festeja, qué tipo de salida prefiere, qué tipo de regalo obviamente da y finalmente si considera o no la significancia de la fiesta, ¿no? Si es comercial o no. Ya, gracias Omar, está bien. No, gracias. Ya lo entendí. Vargas eres, ¿no? Omar Vargas, ¿no? Sí, Fernández, Fernández Ah, Vargas. perdón, Omar Fernández. Está aquí tus 5 puntos. Listo, más, gracias. Así, esa es la idea, esa es la idea. En todo dato estadístico, video, cuadro, diagrama y demás, ustedes deben, sí, saber distinguir el elemento, la variable característica de interés y las observaciones. ¿Por qué? Porque estos elementos que forman parte, sí, de lo que significa, ¿no? Los datos estadísticos en conjunto presentados, decíamos, generalmente se van a notar dentro de estos. ¿Por qué? Porque van a estar expresados a sí mismo a través del uso de lo que se denominan escalas. Así, por ejemplo, sí, fíjense, dice recolectar datos requiere una escala de medición para poder, sí, determinar la cantidad de información contenida en los datos y de esta forma poder, pues, ¿no? Resumir y analizar los mismos. Cuando tú ves, por ejemplo, dice festeja San Valentín, 57% dice que sí, 43% dice que no, ¿no? Entonces, fíjate, ¿cuáles son en este caso las alternativas para obviamente responder esta pregunta? ¿Sí? O sea, puede responder sí o puede responder no. El sí y el no, como ves, son categorías. Una categoría es sí, la otra categoría es no. El sí, como ves, es una etiqueta representada a través de un verde, color verde, y un no es representado a través de una etiqueta de color rojo. Entonces, estos son simples etiquetas o nombres que se utilizan para poder, pues, identificar un atributo del elemento. ¿Sí? Aún incluso cuando son números muchas veces, ¿no? A veces dices, ¿no? Respuesta 1 sí, respuesta 2 no, ¿no? Entonces, esto es una escala nominal. ¿Por qué? Porque en este caso los datos de la variable son simples etiquetas o nombres, ¿sí? Que se utilizan para identificar un atributo del elemento. Bien. Ahora bien, dentro de lo que es una escala nominal, decimos, sí, son simples etiquetas, categorías. Pero cuando a estas etiquetas o categorías y demás se les clasifica de acuerdo a un orden, ¿sí? O qué sé yo, una clasificación de forma significativa, ¿sí? Esto se transforma en escala ordinal. Por ejemplo, si te fijas en el cuadro de abajo, si se fijan todos, perdón, en el cuadro de abajo, dice, en un país como el Ecuador, estos son los usuarios móviles por sistema operativo, ¿no? Dice, la mayoría son Android, hay algunos que son, obviamente, de acuerdo a su dispositivo, ¿no? Del sistema operativo iOS o iOS, si tú quieres, del famoso Apple. Luego tienes algunos de Windows, ¿sí? Bajo, y otros sistemas 2%. ¿No? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en este diagrama circulado de tortita? Bueno, básicamente nos llama la atención el primer lugar, ¿no? Ya sea en el diagrama circular o en la tabla, estás viendo en primer lugar al que tiene más, ¿no? Cantidad de usuarios o porcentaje de usuarios, que es el Android. Entonces, en este caso, si bien Android, iOS, Windows y otros son categorías o etiquetas, estos evidentemente, sí, son datos nominales, sí, pero a la vez por tener pues una clasificación de mayor a menor, ¿sí? Entran dentro de lo que significa una escala ordinal, ¿sí? Entran dentro de lo que significa una escala ordinal. Si ves, por ejemplo, el cuadro de la derecha superior, dice, ¿cómo evalúas el transporte público de tu ciudad? ¿Sí? Y ahí dice, ¿no? De malo a muy bueno, por colores, ¿no? Celeste malo, muy malo 11, rosado, regular, verde, bueno, amarillo y muy bueno rojo. Entonces ves pues que predominantemente el regular, el verde está ahí al medio 42. Pero ¿será que aquí hay una clasificación, orden de importancia? No, como ven las barras están ordenadas de forma aleatoria. De forma tal que ahí sí, ser malo, perdón, pensar que es malo, muy bueno, etcétera,
son parte de estas etiquetas o nombres que están identificando un atributo específico de que, de obviamente, la calidad del transporte público en tu ciudad. Entonces ahí sería una escala meramente nominal. ¿Está claro? Ahora, algo que podemos distinguir dentro de lo que son estas dos primeras clases, ¿sí? Que son obviamente la escala nominal y la escala ordinal, es que estas corresponden, fíjense, a variables, ¿sí? Que son simplemente categóricas o cualitativas, porque cuando le preguntas a la persona si cree o no, obviamente en San Valentín, si la festeja, ¿sí? Estás haciendo simplemente una pregunta cuya respuesta es una variable simplemente categórica, cualitativa, sí, no. El decir, si tú eliges entre bueno, muy bueno, regular, es igual a una categoría, sí, una cualidad, por eso es una variable, decimos cualitativa, lo mismo, pues, ¿no? ¿Qué sistema operativo utilizas tú? Lo mismo, es una, sí, variable cualitativa, categórica. Entonces, las escalas nominales y ordinales son parte de las variables cualitativas o categóricas. Si vamos un poquito más allá en evolución, pues no, bueno, estas variables que eran nominales y que son también ordinales, pueden obviamente complejizarse un poco más para constituir aquellas que pueden expresarse en escalas de intervalo. Y en escalas de intervalo ya tienes datos con propiedades de datos ordinales, es decir, el orden importa, ¿sí? Y obviamente el intervalo entre los valores se expresa en términos de una unidad de medida fija. Entonces ahí tienes entre paréntesis la clave, son variables siempre numéricas, siempre numéricas. Por ejemplo, dice, ¿no? Si tú evalúas por decirte, ¿no? ¿Cuál es el número de medallas olímpicas logradas por los máximos atletas históricamente, ¿sí? O por la élite de los atletas olímpicos? Tienes que algunos han obtenido 23, otros 18, 12, 11, 10, ¿no? Entre los números más grandes que tú tienes. Entonces, un atleta olímpico de élite, ¿no? Que hace historia, ¿cuántas medallas olímpicas obtiene en su vida? Entonces, a partir de estos datos, tú podrías hallar, qué sé yo, ¿no? El promedio de todos, ¿no? Y decir, no sé, aproximadamente un atleta olímpico que va a pasar a la historia debe lograr al menos, pues, unas, no sé, 17 medallas, tú dirás, ¿no? O 15, no sé cuánto salga el promedio de estos números, ¿no? Que ustedes están viendo ahí. Entonces, fíjense, estás hablando de datos con propiedades de datos ordinales y obviamente contenidos dentro de un intervalo de valores, ¿no? Que expresa en términos de una unidad de medida fija. Entonces, la escala de intervalo ya utiliza variables numéricas. Las escalas de razón, fíjense que si bien tienen propiedades de datos de intervalos, las escalas de razón utiliza, o la escala de razón, perdón, utiliza datos, ojo, numéricos, que en sí ya guardan cierta relación entre variables, obviamente numéricas anteriores o previas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si a ti te miden el peso y luego te miden la talla, ¿sí? Pueden obtener lo que se llama el índice de masa corporal. Entonces, si presentan, qué sé yo, el índice de masa corporal entre los estudiantes de la Universidad, ¿sí? UPALCE de Cochabamba, ¿sí? Ese valor de tu IMC y demás, qué sé yo, sacando el promedio de todos los de la universidad, etcétera, sí es un dato estadístico que está expresado en escala de razón. ¿Por qué? Porque han utilizado, sí, la estatura, el peso y las han obviamente llevado una regla lógico-matemática, en este caso matemática, para simplemente hallar el IMC, ¿no? Entonces, en este caso dice, este tipo de variables muchas veces requiere que se incluya un valor cero para indicar que en este punto no existe valor para la variable, ¿sí? Entonces hay escalas, ¿no? Para valorar, por ejemplo, el IMC en términos de si existe sobrepeso, cierto nivel de sobrepeso, o qué sé yo, pues o al contrario, ¿no? Si existe desnutrición, etcétera, etcétera. Ustedes pueden observar en este cuadro, se comparan, ¿no? Los tiempos de dos nadadores olímpicos del equipo de Estados Unidos hasta la Olimpiada de Brasil 2014. Se tiene a Michael Phelps, ¿no? Sí, la gran leyenda de la natación, y su compañero de equipo Ryan Lochte. Y se ven, por ejemplo, los tiempos, ¿no? De paso que logran cada uno de ellos, o lograron cada uno de ellos, sí, en los estilos mariposa, espalda, braza y libre, ¿no? Se tiene, por ejemplo, si tú ves el diagrama, que Michael Phelps aventaja en 3 de estos 4 estilos a su compañero de equipo, ¿no? Con tiempos respectivamente, ¿no? Establecidos. Ahora bien, sí, las diferencias, pues, ¿no? En términos de, como ven,
centésimas de segundo en algunos casos, colocan en este diagrama evidentemente en ciertos estilos, ¿sí? A favor de Phelps, ¿no? Tienes aquí tres estilos, ¿no? 0,10 segundos en mariposa, 0,37 en espalda y 1,34 en libre, ¿no? Y a favor del octe con 0,52 centésimas, ¿no? de segundo en el estilo obviamente de braza o pecho, como se le conoce, ¿no? Entonces ahí ¿qué estás haciendo? Estás haciendo a partir de los tiempos que tú registras básicamente una relación matemática, ¿no? Alguien dirá, sí, están restando, ¿no? Simplemente la diferencia entre centésimas de segundos y elaborando este diagramita. Pues aquí estás empleando una escala de razón. ¿Por qué? Porque la razón de dos valores en este caso es significativo, ¿sí? Y requieres un valor cero que indica que en este punto no hay diferencia, ¿no? Como ves aquí hay una escala de cero y entre estos obviamente no hay diferencia en el nivel de cero. Solo a partir de cero superior y cero aquí, como ven hacia abajo, hay una diferencia de tiempo a favor del octe o a favor del nadador Phelps. Entonces también los datos estadísticos se agrupan de acuerdo a la escala en la cual obviamente van expresados. Repito, escala nominal y ordinal son propios de datos categóricos cualitativos, ¿sí? Mientras que ¿sí? la escala de intervalos de razón corresponde más a variables que expresan valores numéricos, ¿sí? Por eso se llama también cuantitativos, ¿no? Cuantitativos. Ahora bien, como decíamos, ¿no? Es fruto de estas escalas utilizadas la diferenciación en datos categóricos y entre datos cuantitativos. Sí, los datos categóricos, decíamos, expresan definitivamente categorías específicas, escalas nominales u ordinales. Los datos cuantitativos usan valores numéricos y generalmente, dado que utilizan una escala de intervalo de razón, expresan, hemos dicho, mediciones con propiedades físico-químicas, ¿sí? Y otras, ¿no? Temporales también muchas veces se pueden expresar. Entonces, pues, ¿no? Si es categórica, dice el análisis estadístico, ojo, sí, es limitado, ¿no? Es limitado. En una variable categórica simplemente se puede hacer, como vamos a ver, un conteo de observaciones que llevas luego a una tabla de frecuencias, proporciones, algunos diagramas, como ser diagrama de barras, diagrama de tortas, ¿sí? Pero generalmente si la variable es cuantitativa, el análisis estadístico, sobre todo, al menos en métodos 1, te permite ¿sí? elaborar no solamente estadísticos descriptivos básicos, sino llevar dichas variables también a relaciones entre las mismas, ¿no? Para hallar índices, por ejemplo, de correlación, de covariación, efectuar regresiones lineales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente hay más procedimientos estadísticos que se pueden utilizar para variables de tipo cuantitativo que obviamente para variables de tipo categórico. No estamos diciendo que no tienen, ¿no? posibilidad de análisis de los datos categóricos, sí, más bien pues representan la mayoría de los estudios simples que se hacen en estadística, pero que evidentemente no tienen un análisis muy extenso, pues, ¿no? De acuerdo a métodos estadísticos. Asimismo, los datos estadísticos presentan, ¿no? propiedades temporales. Entonces, en ese sentido, tú puedes clasificar a los datos, ya sean categóricos o cuantitativos, como datos de corte transversal, o datos provenientes de series temporales o también llamadas series de tiempo. Entonces, en ese sentido, tú tienes, pues, ¿no? que los datos de corte transversal son aquellos que han sido recabados en el mismo momento o casi al mismo tiempo, ¿no? Es en un momento específico en el tiempo. A ti te preguntan, por ejemplo, ¿qué tipo de neumático utilizas, ¿no? ¿Qué marca? Entonces eliges, ¿no? entre las opciones dadas, ¿sí? Te están haciendo la encuesta, ¿cuándo? Pues no, en febrero del 2022. Entonces el estudio, los cuadros, los resultados, las gráficas dirán, pues, ¿no? Características de uso de neumáticos en Cochabamba, cercado, ¿no? Febrero de 2022. ¿Sí? Entonces ahí te preguntan, ¿cuántas veces generalmente al año cambias neumáticos? ¿Cuántas veces los inflas? ¿Cuántas veces tienes un mantenimiento, una revisión de los mismos, etcétera, ¿no? Varias observaciones que te pueden hacer al respecto, pero todas y cada una son recabadas en un mismo momento, o casi en el mismo momento. Sin embargo, aquellos datos que provienen de series temporales, sí, son recabados a lo largo de varios periodos, sí, generalmente reservados a publicaciones de negocios de economía,
que permiten, ¿no? y facilitan la comprensión de lo que principalmente ha sucedido en gestiones pasadas, ¿sí? que interesan a la organización, ¿no? o al sector, y permiten identificar tendencias pues, ¿no? en el tiempo y así proyectar niveles futuros. ¿No? Pues imagínate que esta pregunta o las preguntas varias que te han hecho te las hacen cada febrero de cada año, ¿no? Entonces luego evalúan por decirte, ah, sí, de qué sé yo, desde el 2019 al 2022 las personas en general han aumentado el consumo de neumáticos al año, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tienen más de un vehículo, ¿no? Con el paso de los años, ¿no? Entonces ahí tú puedes relacionar muchas cosas. ¿Por qué? Porque estás evaluando, ¿no? el comportamiento de la variable a lo largo del tiempo, ¿no? y el paso del mismo, lo cual obviamente te permite especular, derivar, predecir, pronosticar si tú quieres, muchas más cosas que evidentemente disponiendo de datos de corte transversal. Vamos a hacer alguna ejemplificación, ¿ya? Ahí dice, por ejemplo, Bolivia, sí, del 2005 al 2016, ingresos por hidrocarburos en millones de bolivianos. Sí, tienes unas barritas, ¿no? Fíjate, barritas que se clasifican en cada año, sí, por componentes. El componente azul es IDH, dice, el componente amarillo es regalías por hidrocarburos. Entonces se ve un claro incremento desde el 2005, 2006 y demás, con un pico, ¿no? Es decir, con un máximo el 2014 y con algún decremento el 2015, el 2016 para ciertas recuperaciones el 2010, perdón, el 2015, sí, y el 2016 un poco más a la baja. ¿Ya? Entonces, como estás viendo estos datos que son obviamente primero cuantitativos, ¿no? Luego, si utilizamos lo que ya hemos visto hasta el presente, a ver, ¿cuál es el elemento? Es decir, la entidad a partir de los cuales provienen los datos. Ah, bueno, Bolivia, ¿no? Y su economía. ¿Ya? ¿Cuál es la variable de interés? Dice, ingresos, pues, ¿no? Ingresos, dice. Ingresos de la economía boliviana por concepto de hidrocarburos. Perfecto. ¿Cuál es la observación, no? Ahí tú puedes ver, bueno, hay dos observaciones, ¿no? Los ingresos por hidrocarburos de acuerdo a su fuente de IDH y de acuerdo a su fuente de regalías por hidrocarburos. Ya, esas pueden ser las observaciones, dos, digamos. Ahora, tú dices, dato categórico o cualitativo, evidentemente, aquí están numéricamente expresados, dicen millones de bolivianos, entonces es cuantitativo, ¿sí? Es cuantitativo. Hay un intervalo, ¿no? Obviamente tiene sentido expresar algo en una moneda, como son los bolivianos, si empieza en cero, pues, ¿no? Y se extiende hasta, no sé, un infinito y demás, hasta un límite previsible. Luego, ¿qué más? Ya tienes que son categóricos. Ahora, escala nominal, ordinal, no, estas son para categóricos o cualitativos, entonces yo tengo que ver si estas son de escala de razón o de intervalo, que son propias de valores numéricos. Entonces tú dices, están expresadas en un intervalo, aquí no hay relación de una hacia la otra en años, entonces esto simplemente es escala de intervalo. Ahora son perdón, los datos de acuerdo a su temporalidad son de corte transversal o de obviamente series de tiempo. Tú dices, a ver, ingresos por hidrocarburos, del 2005 al 2016, de cada año. Entonces, sí, son series de tiempo. Han sido recabados a lo largo de varias gestiones. Listo, entonces ya tienes el cuadro completo, ¿sí? Para analizar los datos estadísticos contenidos en este caso en un diagrama de barras de la economía boliviana en su acápite de ingresos por hidrocarburos. A ver, dice ahí, inversión privada, inversión pública como porcentaje del PIB, dice, ¿no? Año 2014. A ver, el elemento claramente es, pues, ¿no? La economía boliviana, ¿sí? En el año 2014. Variable de interés o característica, bueno, aquí dice datos de inversión, ¿no? De la economía boliviana como porcentaje del PIB. Hay dos observaciones, ¿no? Se está haciendo la contabilización, perdón, en términos de la inversión privada, dice que es la nacional, obviamente, ¿no? Del sector privado, más la extranjera que también puede llegar. Y la inversión pública es la barra roja, ¿no? En cada uno de los ejemplos que tú ves aquí de las economías. Ojo, ¿no? Mira, yo he leído mal el elemento. En este caso dice Bolivia, América Latina, Ecuador, Brasil y demás. Entonces, el elemento es países de la región y, qué sé yo, el sector, ¿no? O la región como total, ¿no? Para, obviamente, la inversión privada y la inversión pública como porcentaje del PIB.
Entonces, ojo, el elemento es Latinoamérica como región y algunos países de Latinoamérica, ¿no? Variable de interés, sí, inversión. Observaciones 2 dice inversión privada e inversión pública como porcentaje del PIB. ¿Qué tipo de datos son? Obviamente categóricos o cualitativos. Bueno, estás midiendo, ojo, ¿no? Dice inversión privada, inversión pública como porcentaje del PIB. Estás leyendo un número, fíjense, porque claramente está reflejado en el eje vertical. Entonces, bueno, esto es sí, es un dato cuantitativo en este caso. Escala. Estás usando una escala de intervalo o de razón. En este caso te está diciendo claramente que la inversión privada y pública se está midiendo como porcentaje del PIB. ¿Qué quiere decir? Entonces que le han medido la magnitud de la inversión privada, la magnitud de la inversión pública y le han dividido entre el PIB total. De ahí obviamente han obtenido ese ratio, ¿no? 12,4, 8,6 para Bolivia, por ejemplo. Entonces es una escala de razón. Está utilizando, sí, una razón matemática en este caso de dos variables previas. Entonces, escala de razón, repito. Esto es dato de corte transversal o serie temporal. Claramente el título dice año 2014. Entonces, es solo en un tiempo específico, dato de corte transversal. Perfecto, ¿no? Bien, ahí dice, ¿no? Clima de inversión. Sí, ahí tú tienes varios países de Latinoamérica. Dice distancia al mejor, años 2010-2016. A ver, entonces se está midiendo el clima de inversión, dice, en varios países, con obviamente una medición de cada uno de ellos al mejor. ¿Sí? Entonces en este caso el mejor pues son básicamente Chile, ¿no? Y hay otro país que está cercano que es Perú, ¿no? Línea amarilla. Es el mejor en este caso. Entonces, a ver, quisiera que, a ver, Florencia, ¿estás ahí? Alguien más ya se ha salido, ¿no? De clases. ¿Quién era? Alejandro Legue dijo, Florencia, ¿no? Tu compañero Jordan Santana, hacia ahí. Florencia, ¿me escuchas? Hola, hola, Florencia. Ojo, si no responde, se puede modificar su situación de la asistencia. A ver, alguien por ahí. Diego Farfán, ¿estás por ahí? Y a ver, Diego, clasifiquemos todos las características de este cuadro, ¿no? Y sus datos estadísticos contenidos. A ver, ¿cuál es el elemento o los elementos de los cuales provienen los datos? De la inversión, del clima de inversión. A ver, eso es el título del cuadro, pero estoy diciendo cuál es el elemento o elementos. Ya sabes, eso es las entidades a partir de los cuales se están recabando los datos. La inversión que cada país Ya, tiene. ya, ahí está la clave de cada país. ¿Qué países son? Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Argentina. Exacto, esos son los elementos a partir de los cuales se recaban los datos. ¿Cuál es la variable o característica de interés? Sí, la inversión, ¿no? Vas a decir tú, ¿no? Y el clima, que coincide con la observación, ¿no? Hay una sola observación porque está la distancia al mejor. Ya, bien. ¿Qué consideras qué tipo de dato estás viendo en este diagrama, Diego? ¿Categórico o cuantitativo? En todo caso tendría que ser cuantitativo, ¿no? Sí, cuantitativo, porque se está midiendo un índice, ¿no ve? Así como una curva. Por ejemplo, Chile está alrededor más o menos de, ¿no? de los 68 a 70, ¿no? Más o menos fluctúa.
a lo largo del 2010 al 2016, lo mismo Perú, ¿no ve? Y si ves el nivel, por ejemplo, de Bolivia en rojo, estabas por 50 más o menos en índice y hasta el 2014 y en 2015-2016 has caído, ¿no? De ese 50 que tenías antes. Entonces sí, es cuantitativo, como ves, perfecto. ¿Qué escala crees que se ha utilizado? ¿Nominal, ordinal, de razón o de intervalo? Yo, por intervalos, claro. Ya, sí, sí, básicamente, ¿no? No hemos hecho una diferencia entre una y la otra, sino, claro, tú dices, estamos por ahí abajo 50 y mostramos que el máximo, el de arriba, es el mejor. Sí, sí, no hay una operación o una relación lógica o matemática, ¿no? Entre alguna medición. Está bien. Y en el sentido temporal, Diego, ¿tú dirías que es de corte transversal o es una serie de tiempo? Serie de tiempo necesariamente por los años. Exacto, ¿no? Claramente el título y el diagrama que te marca este índice del 2010 al 2016, ¿no? Perfecto, Diego, muchas gracias. Y así, ¿no? Obviamente cada cuadro y demás, cada información, tabla y demás, ya podemos nosotros obviamente, vamos a decirla, ¿no? Ahondarla entre todos los elementos, características de interés que son parte de los datos estadísticos. Como ven, nada es coincidencia y nada de lo que en un cuadro, una figura, un diagrama de índole estadística se incluye está por casualidad, sino que todo tiene, pues, ¿no? Un motivo, una razón de ser. Si tú revisas este cuadro, esta tabla que dice Bolivia, saldo de la deuda externa y tasa de interés promedio efectiva a fines de junio de los años indicados, estás hablando obviamente que la entidad a partir del cual provienen los datos es Bolivia, ¿no? Y algunos datos económicos, sí, de ella. La variable de interés es la deuda externa, ¿sí? Hay dos observaciones, saldo y tasa de interés promedio efectivo. Ahora bien, fíjate que de la economía boliviana se está ahondando en los respectivos acreedores que tiene dicha deuda externa. Y por eso ahí tienes clasificados en la CAF, en el BID, en el Banco Mundial, la China, la inversión privada y otros. Pero estás midiendo este saldo en millones de dólares y también estás midiendo su tasa de interés, ¿no? Obviamente de cada una de las instituciones a la cual se debe dinero, ¿no? Por parte de la economía boliviana. Entonces tienes, para la observación saldo, tienes 2015, ¿no? Son variables, datos cuantitativos, escala de intervalo, pero obviamente ahí la temporalidad hace que sea de corte transversal, solo está en 2015. Mientras que la tasa de interés promedio efectiva, fíjate que se hace dos mediciones, en 2014 y en 2015, entonces ahí tú tienes una serie temporal, ¿sí? Entonces fíjate, has podido clasificar, ¿sí? Los elementos de interés de esta otra tabla. Ahí dice, ¿no? Bolivia, tasa de abandono. Esto es obviamente deserción escolar del año 2001 al 2014, ¿no? Ahí tú tienes diferentes, pues, ¿no? Tasas, ¿no? De abandonos de un año para el otro. Altas, ¿no? Fíjense, hasta un cierto periodo de tiempo. Y a la baja en los siguientes años, ¿no? Con algunas pequeñas alzas. A ver, preguntas concretas, ¿no? Para no definir todas las características de interés en este caso. Florencia Condori, nuevamente te pregunto algo. Nada. Alejandro Leigh, ¿estás en línea? Alejandro Leigh. Ah, ya, Florencia sí está un poquito con el micrófono. Dice sí, licenciado. Ya, bien, a ver, también lo mismo Alejandro. A ver, entonces me van a responder por chat y voy a leer su respuesta. En este Bolivia tasa de abandono, Alejandro, ¿qué tipo de dato crees que es? ¿Categórico, cualitativo o es cuantitativo o lo mismo numérico? Ojo, cuando yo digo cualitativo es lo mismo que decir categórico. Cuando digo numérico es lo mismo que decir cuantitativo. Está midiendo la tasa de abandono. ¿Este es un dato de tipo categórico o es un dato de tipo cuantitativo? A ver qué me dice Alejandro. Dale rápido, Alejandro.
Y para Florencia, la pregunta es, ¿qué tipo de escala crees que se ha utilizado? Si es una tasa de abandono. Cuando uno calcula una tasa, te recuerdo, tienes que decir, este es el nivel del año pasado, este es el nivel de este año. Entonces, a ver, sacaré la diferencia más o menos, ¿no? En términos porcentuales. Bien, Alejandro Legue nos dice cuantitativos. Evidentemente, si es una tasa, si un porcentaje es cuantitativo. ¿Sí? Perfecto, Alejandro, está bien. Y Florencia, ¿qué nos dice? ¿Qué escala se ha utilizado? Te hemos preguntado, ¿no, Florencia? Como es cuantitativo, nos olvidamos de la escala nominal y ordinal. Están reservadas para categóricos. No, eso le preguntó a tu compañero, Florencia. Está bien, numéricos o cuantitativos, ya. ¿Qué escala se ha utilizado, Florencia? Si es numérico, como has dicho, solo puede ser o de intervalo o puede ser de razón. ¿Qué escala crees que se ha usado? Intervalo, bien, a ver, fíjate, un porcentaje, una tasa, como te he dicho, relaciona generalmente una lectura pasada con una lectura presente. Entonces, en cada uno de los años, sí, seguramente han sacado la tasa de un año al otro. Entonces, esto necesariamente tiene que hablarte de una escala de razón, pues, porque se han empleado datos para hacer una operación, en este caso aritmética, ¿no? Sacar una tasa. Ahora, a ver, para que compenses ese errorcito, ¿es de serie temporal o corte transversal en términos temporales? Florencia, no es transversal. Se supone que cuando es transversal solo es un momento dado en el tiempo. Aquí dice claramente 2001-2014. Tienes varios momentos en el tiempo para dicha tasa de abandono. Ya, entonces, ojo, hay que diferenciar bien. Datos de corte transversal versus serie temporal. Bien, aquí vemos Bolivia tipo de beneficiario, dice en el año 2016, el número de personas y porcentajes. Se está midiendo al universo, ¿sí?, de habitantes en Bolivia que son obviamente beneficiarios de alguna renta, ¿sí?, social, ¿sí?, una renta social del gobierno y también fruto de qué, de obviamente su jubilación y sus beneficios, ¿no?, respectivos. Dice que en Bolivia hay un 15% de personas rentistas, que quiere decir que viven de una pensión. Y no rentistas, fíjense, el 85%. Sí, esto debe ser, me imagino, del grupo etario correspondiente a, sí, aquellas personas que deberían tener, ¿no?, una renta o jubilación. Entonces, primero, el elemento a partir del cual se recaban los datos, Bolivia, ¿no? Variable característica de interés, tipo de beneficiario. Observaciones, sí, bueno, aquellos que son pues rentistas o no rentistas. Tipo de dato, en este caso, obviamente cuantitativo, ¿sí? Bueno, está midiendo el número de rentistas y el número de no rentistas, pero la clasificación y el cuadro sobre todo te habla de una variable, perdón, categórica, ¿sí? Porque el hecho de ser rentista o no rentista, aunque se mida número, fíjate, aunque se mida porcentaje, sí está haciendo alusión a evidentemente una etiqueta, una categoría o un nombre, si te quieres. Esto es claramente una escala, vamos a decir, ordinal, ¿no? Resalta quien tiene un mayor porcentaje o mayor número. Es un dato de corte transversal porque solo te está hablando del año 2016.
Bien, a ver, entonces vamos a aprovechar los 7 minutos finales que tenemos para que ustedes, obviamente, me lo van a responder en el chat ya y yo me lo voy a guardar para calificarles. Les voy a mostrar dos diagramitas. Bien, ahí tienes un cuadro que te dice, es un cuadro muy actual, dice, conducido en 24 países con 26.276 personas adultas. Se ha llevado a cabo el estudio, dice, de forma, sí, vamos a decir remota, en línea, dice, se ha conducido del 4 de agosto al 21 de septiembre del pasado año, 2021. Y dice, el estudio trata de medir, dice, dónde, en qué parte del mundo la gente sigue creyendo que el COVID-19 y todo lo que es el coronavirus, la pandemia, es un mito creado, dice, por algunas fuerzas poderosas, ¿no? Y que el virus realmente no existe, dice, ¿no? Básicamente. Porcentaje, dice, ¿no? Porcentaje de su población que cree eso. Fíjense, dice la India 30%, Sudáfrica 23%, ¿no? Donde ha surgido el Omicron. Indonesia 20%, Nigeria 19%, Polonia 15%, Turquía 14%, Rusia 13%, Brasil 13%. Bien, de este cuadrito que quiero, de este diagrama, perdón, de barras que quiero que me hagas lo que ya hemos visto. Señálame elemento, variable de interés, observaciones. ¿Qué tipo de dato es? ¿Qué escala se ha utilizado? Luego, ¿cuál es su temporalidad? ¿Ya? Entonces, espero sus respuestas, ¿sí? En el chat. Obviamente me van a hacer llegar los que están conectados. Faltan 4 minutos, escriban esito y con eso concluimos. Gracias. Vayan escribiendo, yo me ¿Cómo voy a... dijo Lisset? Perdón, que No, no ¿cómo te dijo? preocupes, no te preocupes. Del cuadro que estoy mostrando por mensaje de chat, respóndeme cuál es el elemento o los elementos de lo cual provienen los datos. ¿Ya? Luego, cuál es la variable o característica de interés, ¿no? Luego, obviamente, señálame cuáles son las observaciones o tal vez solo hay una observación, ¿sí? Luego, mostrame si el dato es categórico o cuantitativo, ¿sí? En ese sentido, ¿qué escala se ha utilizado? ¿Sí? ¿Qué escala de medición decíamos, ¿no? Hay nominal, ordinal, de intervalo, de razón. Y finalmente, ¿cuál es su característica temporal de estos datos? ¿Es una serie de tiempo? ¿Es un dato de corte transversal? ¿Sí? Esos puntos citados. Excelente. Ya, gracias. Rapidito, por favor. Espero hasta 45 y de ahí yo me copio las respuestas, veo quién ha respondido y se coloca obviamente el puntaje respectivo que, bueno, el que no está en líneas o está por ahí no va a tener. Cuando utilizo el programa no puedo silenciar capta el mensaje del sistema. Ya lo puse ahorita y va a escuchar también. Estoy tapando ahorita, no lo estoy tapando. Estoy cambiando, ¿no? ¿Está lista ahí? ¿Lo ven? Nunca les ha dicho eso de adentro. Es desde la primera vez que les he hecho cambiar así.
de soltar, que es lo que es un dominio, ¿vale? Ahí estamos, ¿no? Estamos hasta la puerta de la galería. Tiene que ser, sí. Mañana es que 25 de enero, día que más tarde. Sí. No, también no. Va a explotar. Sí, bastante, bastante, que bien darle.